Bien, que Dios nos bendiga a todos nuestros hermanos que ya están conectados. Eh, la transmisión se sigue viendo más o menos cortada, así que le pedimos perdón, le pedimos disculpas a todos aquellos que están viendo la enseñanza, las 14 personas que ya vemos aquí conectadas, que por favor puedan tener paciencia y entender, no es problema de nosotros, es problema de BTR. La señal de internet llega muy mal hasta acá, ha pasado muy pocas veces y esta es una de ellas, esta semana. Así que vamos a grabar de todas formas esta enseñanza al mismo tiempo que la estamos transmitiendo y la vamos a subir. Si se llegara a quedar pegada, yo voy a seguir enseñando y la vamos a subir durante la noche, pero la vamos a grabar igual. Así que Dios les bendiga a todos en gran manera. Nuestra hermana Blanca que siempre está comentando. Que Dios nos ayude. Me gustaría que me pudiera ayudar a orar por una persona. Por una persona que me gustaría que Dios la bendijera mucho. Se llama Alex Mauricio Veloso. Todos mis hermanos que están aquí en la conexión pudieran ayudarme a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos delante de su presencia, Señor. Mi Dios, le damos la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía, la adoración, el imperio, la potencia por todos los siglos, Padre. Mi Dios, en esta hora invocamos el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Y le rogamos, Padre, que usted nos escuche en esta hora. Le ruego, Señor, por Alex Mauricio Veloso, que usted pueda bendecirle, Señor. Bendígale, Señor, bendiga su vida. Bendiga a su familia, bendiga todo su trabajo, que nunca le falte nada, Padre Celestial, y le ruego que tenga misericordia de él, Señor. Le ruego que tenga misericordia de él, Señor. Una persona que se ha burlado de usted, de su palabra, Señor, en muchas ocasiones. Pero yo, mi Dios, sé que usted es grande en misericordia. Le ruego, Señor, que tenga piedad de él y de muchas personas que se burlan de usted, que ponen su lengua hacia el cielo, Señor, ignorando que usted es real y verdadero. Le ruego, Padre eterno, que me bendiga y que bendiga a él en gran manera. Que le abra el entendimiento, Padre Celestial. Usted lo hizo con muchas personas y le ruego que usted le bendiga, Señor. Tenga misericordia de las palabras que hace y las burlas que hace hacia usted, porque no sabe lo que dice. Todo esto se lo ruego en el nombre de Jesús. Bien, vamos a volver a la enseñanza anterior. Esta enseñanza se llama Invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor, y es una de muchas enseñanzas que vamos a hacer y que usted las va a poder encontrar en YouTube, Ministerio Apologético, Pasión por la Palabra, en la lista de reproducción que se llama Demostración de la Predicación Apostólica. Le invito a que usted pueda apretar el botón que está en la esquina inferior izquierda para poder compartir esta enseñanza con las personas que puedan interesarle la palabra de Dios, con las personas que a lo mejor usted considere que están abiertas a creer y a buscar más de Dios. Bien, vamos a empezar. Esta enseñanza tiene que ver con un pasaje mal entendido de las Escrituras y lo vamos a leer ahora. El título dice el mensaje de salvación. Dice así:
En el nombre de Jesús. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, al considerar cuánta gente dentro de la cristiandad enseña que un individuo puede ser salvo simplemente por confesar la creencia en Cristo, ha nacido esta enseñanza. Nosotros venimos arrastrando mucha teología y muchas enseñanzas que vienen de la época de los reformadores, hace como 200 años atrás. Personas como Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, etcétera, y han sido arrastradas hacia la iglesia evangélica hasta el día de hoy. Hay muchas de esas creencias que ellos tienen, o teología, en cuanto a diferentes tipos de doctrinas, que se vienen arrastrando desde allí. Por ejemplo, que la salvación no se pierde. La doctrina de que la salvación no se pierde es una doctrina que aparece en la época de los reformadores. La doctrina que el bautismo no es importante para la salvación también es una doctrina que aparece allí, en la época de los reformadores. La doctrina que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes que aparezca el anticristo, esa doctrina viene de allí. Y está tan arraigada, todas esas doctrinas y muchas más, en el seno de la iglesia evangélica, que prácticamente ni siquiera se ponen en duda, ni siquiera se cuestiona si es realmente eso lo que enseña la Biblia. Enseñan que la salvación no se pierde, enseñan que el bautismo no es importante, enseñan que Jesús va a venir a buscar a la iglesia antes de la gran tribulación, como si eso hubiese salido textualmente de las palabras de Jesús, de los apóstoles. Y si cada uno de nosotros hacemos un estudio profundo de la Biblia y de las doctrinas que creían los cristianos del primero, segundo y tercer siglo, nosotros no vamos a encontrar nunca esas enseñanzas en ellos. A nosotros no nos tiene que importar qué es lo que piensa la iglesia evangélica, qué es lo que piensa la iglesia católica, adventista, mormona, testigo de Jehová. Y lo que a nosotros nos tiene que importar es lo que dice la Biblia. Y es lo que creían los apóstoles. Y es lo que creían los discípulos de los apóstoles. A mí no me importa, y a usted no debe importarle, si la iglesia evangélica cree en el diezmo. A nosotros y a usted le tiene que importar qué es lo que dice la Biblia sobre el diezmo. A mí y a usted no le tiene que importar lo que la Reforma o la iglesia evangélica habla sobre la salvación, sino que a mí y a usted le tiene que interesar lo que la Biblia habla de la salvación. Y hoy vamos a tocar un tema que también es una doctrina que viene desde la época de los reformadores, y es la doctrina de la confesión de fe. Esta doctrina de la confesión de fe dice que
Cualquiera que recibe al Señor en su corazón, al recibirlo automáticamente es salvo, automáticamente es parte de la familia de Dios, automáticamente nació de nuevo. Al recibir a Jesús en su corazón, automáticamente sus pecados son perdonados. Para llevarlo más a la realidad, cuando las iglesias hacen un culto evangelístico en la calle o en algún lugar donde se aglomera la gente, traen músicos, traen a un coordinador, un predicador que entrega un mensaje, con la música llaman a las personas vienen y al final del mensaje se les invita a aquellos que nunca han aceptado a Jesús, que nunca habían escuchado un mensaje como ese, a que puedan recibir a Jesús en sus corazones. Y ellos, al ver el poder, la manifestación de Dios, las señales, los milagros que Dios obra a través de los que organizaron ese evento, ellos creen. Entonces se les invita a pasar adelante y a recibirlo. Entonces ellos dicen: yo acepto a Jesús en mi corazón, y esta doctrina dice que allí en ese mismo momento son salvos, son perdonados sus pecados, son parte de la familia de Dios, son hijos de Dios, son parte de la iglesia. Y eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Y por qué creen eso? Es por este pasaje del apóstol Pablo. Es por este pasaje del apóstol Pablo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí Pablo toma como referencia un pasaje del Antiguo Testamento que es el que cita en el verso número 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona, los cristianos hoy en día dicen: ¿viste? Si Pablo lo dice textualmente, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. ¿Por qué? Porque está tomando Joel y él dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor es salvo. Entonces tú tienes que creer que cuando recibes a Jesús en tu corazón, eres salvo. Tus pecados son perdonados, eres parte de la iglesia, eres parte de la congregación, de la familia de Dios, naciste de nuevo. Pero los pasajes de la Biblia no pueden ser tomados de manera aislada. Es decir, no puedo yo tomar este versículo y solamente por este verso formar una doctrina completa de lo que supuestamente enseña la Biblia. Los que creen eso toman este pasaje aislado y dicen: ¿viste? Cuando ellos recibieron a Jesús en su corazón, son salvos. Pero hay una regla de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, que dice que la suma de la palabra es la verdad. Es decir, que nosotros, si vamos a hablar de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos tomar todos los versos bíblicos que hablen sobre la salvación, al ponerlo encima de la mesa, concluir por medio de todos esos versos qué es lo que nos está tratando de decir la Biblia, para no malinterpretarla ni contradecir un verso con el otro. Si vamos a hablar de los demonios, vamos a hablar sobre los demonios desde Génesis hasta Apocalipsis, tomar todos los versículos que hablen sobre demonios desde Génesis hasta Apocalipsis, ponerlos todos en la mesa y concluir en base a todos esos versos qué es lo que la Biblia dice sobre los demonios. Si vamos a hablar de los ángeles, si vamos a hablar del infierno, si vamos a hablar del cielo, tenemos que hacer lo mismo, porque si no, vamos a cometer el error de contradecir un versículo con el otro. Entonces, este verso que ellos interpretan de que al aceptar a Jesús en su corazón, automáticamente son salvos, contradice una infinidad de versículos que hablan todo lo contrario. Y es porque no tienen en consideración los demás. Por ejemplo, Pablo dice aquí que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Pero Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿en qué momento? ¿Es antes o es después cuando somos salvos? ¿Es antes del bautismo o después del bautismo?
Entonces, no podemos tomar un verso aislado para hablar de un tema. Y para entender esto, tenemos que entender el pasaje que está citando Pablo. Y ese pasaje está en el verso 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este pasaje es un pasaje que se encuentra en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, que lo vamos a leer también. Ahora, en ese capítulo, el número 2, va a encontrar un título que dice derramamiento del Espíritu de Dios. Derramamiento del Espíritu de Dios. Dice en el verso 8, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y aquí está el pasaje, el verso número 32 del libro de Joel. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces aquí está el pasaje que Pablo está citando. Un pasaje del Antiguo Testamento. Es una profecía del Antiguo Testamento. Y tenemos que entender además que hay pasajes en el Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento, unas que ya se cumplieron con la venida de Jesús, que los estudiosos dicen que son alrededor de 600 profecías que se cumplieron solo en la primera venida de Jesús. Y hay otras profecías del Antiguo Testamento que se van a cumplir en la segunda venida de Jesús. Otras que se van a cumplir entre la segunda venida de Jesús, como por ejemplo las hambres, los terremotos, las pandemias que están ocurriendo hoy día son también profecías que se están cumpliendo. Entonces, tenemos que entender que hay profecías que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo recién y otras que todavía no se cumplen, que se van a cumplir después. Este versículo bíblico, esta profecía de Joel ya se cumplió. Esta profecía ya está cumplida. Ya está cumplida. Esta profecía se cumplió en su totalidad. Usted lea, esto no aparece en la Biblia, pero el título que aparece ahí, derramamiento del Espíritu Santo, es algo que ya ocurrió. Y para aquellos que ya conocen la Escritura y que ya llevan años en el Evangelio, ellos ya más o menos se están dando cuenta cuándo se derramó el Espíritu Santo por primera vez, que fue en el libro de los Hechos. Pero antes, me gustaría, antes de llegar a eso, al cumplimiento, demostrarle que esta profecía ya se cumplió, quiero ir a otro verso para antes de llegar a ese, que es el libro de Mateo capítulo 16, verso 13. Y el título ahí dice la confesión de Pedro. Dice así, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos cómo Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente? Y ellos le dijeron, ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o cualquier otro de los profetas. Y después Jesús le cambia la pregunta. Jesús le pregunta otra cosa y la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, ustedes que ya llevan 3 años y medio conmigo, ustedes que me vieron caminar por el agua, ustedes que me vieron resucitar muertos, ustedes que me vieron darle la vista a los ciegos, levantar paralíticos, etcétera, 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 echar fuera demonios. ¿Ustedes qué piensan de mí? Y ahí se levanta Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, acá le dice eso y muchos también han malinterpretado este versículo y dicen que Pedro era la roca. Por eso le dan tanta importancia a los católicos sobre todo. Y este malentendimiento también ha pasado, yo he escuchado en predicadores evangélicos interpretando este versículo tal cual como lo hace la Iglesia Católica, que Pedro es la roca. Pero cuando Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús no le está diciendo sobre Pedro, le está diciendo sobre lo que Pedro dijo, sobre que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso significa que Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Dios, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, manifestado en carne. Sobre esa afirmación, Él iba a fundar su iglesia. Sobre esa afirmación que Pedro estaba diciendo. Y más abajo, dice en el verso 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí es a lo que yo quiero llegar. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y hace unas semanas atrás, unas predicaciones atrás, enseñé la diferencia entre el reino milenial, que es el reino de Dios, literal, que va a ser en su segunda venida, y el reino espiritual, que es su iglesia. Cuando Jesús le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Él está diciendo que Él iba a tener la oportunidad primera de predicar el evangelio y que las personas se salvaran. Y aquí hay otra frase sumamente mal entendida y dice, y todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esta es otra frase también mal entendida, que no me quiero meter tanto en esto, algún día lo vamos a ver, pero aquí la palabra desatar y atar en el griego, que se tradujo al español, es perdonar. Entonces, solamente en este versículo vemos cómo Jesús le está diciendo, tú vas a tener la llave del reino de los cielos, es decir, tú vas a tener la oportunidad de ser el primero que predique y tú vas a ser el primero en perdonar a las personas y todo lo que tú perdonares aquí en la tierra será perdonado en los cielos. Porque esa es la palabra atar y desatar en el original griego. Usted lo puede buscar en cualquier lugar. Y en algún momento puede que haga una enseñanza específicamente sobre el atar y desatar. Hay gente que ha utilizado este verso para decir, viste, tenemos que atar a los demonios. Y te ato, Satanás, te ato, te ato. Pero esto no es lo que realmente quiere decir este pasaje. De hecho, mire, voy a buscar este pasaje yo desde la Biblia en otra versión para no quedar así como que no le mostré ninguna prueba. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 19. Se lo voy a leer en otra versión. Que puede ser la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. La versión Palabra de Dios para Todos dice así en ese verso: te daré las llaves del reino de Dios.
Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. No le estoy mintiendo. No estoy forzando el pasaje. Eso es lo que significa la palabra atar y desatar, que se tradujo al español como atar, pero más específicamente tenía que haber sido traducido como perdonar. Entonces, esto era algo, una profecía que Jesús le estaba diciendo a Pedro. ¿Y en qué momento se cumplió esto que Jesús le dijo y le profetizó a Pedro? Esto, que Pedro iba a tener las llaves, es decir, iba a tener la oportunidad de ser el primero para predicar y perdonar a las personas y que también sean perdonadas en el cielo, eso se cumplió en el mismo momento en que se cumplió el pasaje de Joel, cuando dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esas dos profecías, la de Jesús y la de Joel, se cumplieron en el mismo momento, en el mismo instante, en una misma circunstancia y contexto, y ese fue el libro de los Hechos, capítulo número 2. Antes de leer el pasaje, cuando Jesús resucita, Él estuvo durante 40 días, se le apareció a Pedro, a los 12, a 500 hermanos, luego se le apareció a Jacobo, el hermano carnal directamente del Señor, y a los 70 discípulos. Él les entregó instrucciones y les dijo, usted puede leer el libro de los Hechos, y les dijo, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien, en el capítulo número 1 nos cuenta, y el capítulo número 2, cómo ellos estaban esperando en un aposento alto, estaban ayunando, orando, los 12, con otro grupo de personas más, que probablemente eran parte de los 70 discípulos, que también envió de 2 en 2, la madre de Jesús, que era María, y los hermanos de él, estaban reunidos en un aposento alto, y estaban reunidos justo cuando se estaba festejando la fiesta de Pentecostés. Fue justo en esa fiesta cuando allí desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos en forma de lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas. De modo que todos los judíos que venían de todos los lugares del mundo comenzaron a ver cómo los judíos que vivían ahí hablaban en los mismos idiomas que ellos, sin haberlos aprendido antes, sino que de manera sobrenatural estaban hablando en otros idiomas. Y ellos en esos idiomas, que eran los idiomas de los judíos que venían de otras partes del mundo, les predicaban el evangelio. Y la gente, los judíos que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés y estaban viendo todo esto, quedaron totalmente asombrados. Incluso algunos decían, estos están locos, estos están borrachos. Y en ese momento se levanta Pedro. Y ahora sí vamos a leer el pasaje. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Vio? Como aquí donde se está cumpliendo literalmente el pasaje de Joel. Dice, y Pedro comienza a citar el libro de memoria. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está citando literalmente el pasaje. Y Pedro le dice, estos no están borrachos ni ebrios como ustedes dicen, sino que esto es lo que profetizó Joel. Esto que está ocurriendo ahora, que ustedes están viendo, es lo profetizado por él. Hoy se está cumpliendo. Dice el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Y Pedro sigue hablando y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después que Pedro citó la profecía de Joel y dijo que aquellos en Jerusalén, en el Pentecostés, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, él les dijo cómo invocar el nombre del Señor. La gente en la audiencia de Hechos 2 no entendió la cita de Pedro acerca de Joel, como si esta significara que un no cristiano orara a Dios para salvación. Ellos nunca entendieron eso. Cuando Pedro le citó esta escritura, que es la misma que cita Pablo, cuando él dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y después cita, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y después Pedro también hace lo mismo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ellos, todo el público, le preguntó, pero varones hermanos, le preguntó, ¿qué haremos? Pedro no le dijo, acepta a Jesús en tu corazón, levanta tu mano, di yo creo en ti y eres salvo. Él no hizo eso. Lo que hizo fue decirle, bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, invocar el nombre del Señor Jesús significa invocarlo en el bautismo. Es muy fácil tomar el pasaje de Pablo y decir, ¿viste cómo Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo? ¿Viste? Es muy fácil decir eso. Pero si no tenemos en consideración todos los demás versículos de la Biblia, entonces vamos a tomar un texto, lo vamos a sacar fuera de contexto y, como dicen, vamos a hacer un pretexto. Entonces, vemos cómo Pedro cita la misma escritura y después los bautiza y le dice para el perdón de pecados. Y esto fue lo mismo que le dijo Jesús. Le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando Pedro fue que se le dieron las llaves y abrió las llaves del reino de los cielos, fue exactamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando fue la primera vez que predicó. Y la primera vez donde se bautizaron 3,000 personas después de la resurrección de Jesús. Entonces allí se cumplió que Dios le entregó las llaves. Claro, las llaves eran la predicación de la palabra. Y el desatar era que ellos fueran al bautismo, porque le dice para el perdón de los pecados. Entonces al bautizar él desató sus pecados y en el cielo fueron desatados sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo también en otro pasaje que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Y cuando el pecador se arrepiente? Cuando dice yo creo en Jesús, o cuando él cambia su vida, va a las aguas, sale de esas aguas, se invoca el nombre de Jesús sobre su vida. Ahí recién es cuando se invoca el nombre, cuando recibe a Jesús y cuando es perdonado. Entonces debemos encontrar la verdad, no lo que nosotros queramos o que nosotros nos hayan enseñado. Nosotros tenemos que buscar la verdad, la realidad de las cosas. Y aquí les presento una tabla, que aquí pueden ver un cuadro, de Hechos 2, 21, con la cita de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Arriba aparece Hechos 2.21 y abajo aparece Hechos 2.38, que es el verso que dice cada uno de vosotros arrepentido, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí hay un paralelismo. Todo aquel. ¿Y qué dice Pedro? Cada uno de vosotros. Invocare, dice en el verso 21 y en el verso 38 dice arrepentíos y bautícese. Después dice en el nombre del Señor. Y Pedro ¿qué dice? En el nombre de Jesucristo. Y dice también el verso, será salvo. Y abajo dice, para el perdón de los pecados, porque es el perdón de los pecados que nos da la salvación. Entonces, este verso de Joel, que cita Pablo y que cita Pedro, y que cita los otros escritores del Nuevo Testamento, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La única forma en que tiene cumplimiento es en el bautismo. Y ahora vamos a volver a leer el pasaje de Pablo. Pero, ¿qué acerca de Romanos 10:13? ¿Cuál es la invocación mencionada en este versículo? Pues toda la escritura dice, todo aquel que creyere, que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber oído, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aunque este pasaje no define precisamente qué significa invocar el nombre del Señor, este sí indica que un no cristiano no puede invocar sino hasta que haya oído la palabra y haya creído. Esto fue expresado por la pregunta retórica de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Los enunciados de Pablo en este pasaje son consistentes con las proclamaciones de Pedro en Hechos 2. Fue solamente después que la multitud en Pentecostés creyó en la resurrección de Cristo, a quien Pedro predicaba, como es evidenciado por la expresión, se compungieron de corazón. Y su pregunta subsiguiente, varones hermanos, ¿qué haremos? Es que Pedro les dijo cómo invocar el nombre del Señor y ser salvos. Entonces, este pasaje no podemos tomarlo aislado para decir, no, tú eres salvo cuando recibes a Jesús en tu corazón. No, no podemos hacer eso. Porque tenemos que tomar todos los versos en donde se hable en la Biblia de ese pasaje para, de todos esos versos, tomar una conclusión y definir qué es lo que realmente está tratando de decirnos la Biblia. Recibir a Jesús en tu corazón es algo muy lindo. Muchos le llaman la confesión de fe y yo realmente creo en eso. He visto de manera personal cómo cuando las personas han recibido a Jesús en su corazón, hay algo espiritual que cambia en sus vidas. Realmente algo ocurre espiritualmente en su vida. Pero esa es la confesión de creer y de aceptar a Jesús en tu corazón, en tu vida como tu único Dios. Eso es una cosa. Y que nosotros creamos que eso es lo que nos perdona nuestros pecados, nos da la entrada a la vida eterna, nos da la entrada a la resurrección de los muertos, somos parte de la iglesia, por eso no es verdad. Eso es una equivocación. Es una mala doctrina que se enseñó en la época de la Reforma y Jesús nunca enseñó eso. Los apóstoles nunca enseñaron eso. Y en el primer, segundo y tercer siglo de la iglesia primitiva nunca creyeron eso. Y también le voy a demostrar con otro pasaje de la Escritura por qué Pablo realmente no podía creer eso. Él cuando escribió ese texto de Romanos 10:13, él no se refiere a la confesión de fe para ser salvos. Y eso lo vemos en el relato de su conversión. Pablo, él relató en Hechos 22 cómo él se convirtió, cómo se le apareció Jesús en el camino, cómo quedó ciego y estaba en Damasco, y un hombre que se llamaba Ananías llegó a él y le predicó el evangelio. Dice así, Hechos 22, verso 6. Aquí empieza Pablo a relatar su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, esto es a Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Ahora pues, esto es lo que le dice Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, por este relato de su conversión, es que Pablo, cuando él escribió el verso de Romanos capítulo 10, él nunca estaba tratando de darnos a entender que nosotros cuando confesamos a Jesús y lo aceptamos en nuestra vida, en una campaña evangelística, somos salvos. Él nunca quiso darnos a entender eso. De hecho, lo más probable que él trató de darnos a entender es que era en el bautismo. Porque él era un rabino judío, él era una persona que conocía las escrituras más que cualquiera de los otros discípulos. Él conocía mucho de la palabra de Dios y él sí que sabía en qué momento se había cumplido Joel capítulo 2, donde todo aquel que creyere en él y invocare su nombre será salvo. Eso es lo que creía Pablo y eso es lo que trató de darnos a entender. Acá, y para terminar, quiero citar una escritura de un cristiano muy antiguo, que es del libro El Pedagogo de Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, usted lo puede buscar hasta en Google y se da a dar cuenta que Clemente de Alejandría nació en el siglo II y se estima que murió entre el año 215 y 216. Él nació en el 150. En el 150 en Atenas y murió en Jerusalén en el 215 alrededor. Él en su libro El Pedagogo, que usted lo puede encontrar en cualquier librería católica o protestante, evangélica protestante en la editorial CLIE, puede encontrarlo como Lo mejor de Clemente de Alejandría, y ahí está su libro, El Pedagogo. Él habla allí que Jesús era el Logos de Dios. Él en ese libro siempre habla de Jesús como el Logos, porque cuando Juan 1:1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ahí la palabra en el original griego es Logos, en el griego, Logos. En el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Entonces él dice que ese Logos era Dios eterno, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Y él, en ese libro, El Pedagogo, él dice que el Logos siempre actuó como un pedagogo. Es decir, y él toma, yo leí todo su libro y yo se lo recomiendo. Él toma como ejemplo un pedagogo en la antigüedad, no era como los maestros de hoy en día. Los maestros de hoy en día te enseñan que mentir es malo, pero son mentirosos. Te enseñan que la droga es mala, pero son drogadictos. Los profesores son muchos, fuman marihuana, consumen drogas. Entonces, en la antigüedad la pedagogía no era tomada como hoy la tomamos. En la antigüedad se tomaban a los niños y se los entregaban a un maestro, y ese maestro era un maestro de conocimiento intelectual y de moral. Era literalmente un modelo a seguir, ejemplar. No transmitía en la antigüedad, en la época del primero, segundo y tercer siglo, no era una persona, un maestro, como lo vemos hoy día, que solo entrega conocimiento, sino que era un pedagogo, aquel que tenía discípulos y demostraba con sus hechos lo que estaba enseñando. Él dice que Jesús, el Logos, es un pedagogo y fue el pedagogo de Israel y el pedagogo de nuestras almas. Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro maestro. Y Él en su libro dice así: así como la inexperiencia desaparece con la experiencia y la indigencia con la abundancia, así también necesariamente con la luz se disipa la oscuridad. La oscuridad es la ignorancia que produce nuestra caída en el pecado y nos ciega para alcanzar la verdad. El conocimiento, la gnosis, por tanto,
es la iluminación que disipa la ignorancia y nos otorga la capacidad de ver con claridad. Puede decirse también que el rechazo de las cosas peores pone de manifiesto las mejores, pues lo que la ignorancia mantenía desgraciadamente atado para nuestro mal, lo desata felizmente el conocimiento para nuestro bien. La gracia de Dios y la fe del hombre rompen con fuerza estas ataduras y nuestros pecados son lavados por el único remedio saludable, el bautismo en el Logos. Es decir, este es el verbo y este es Jesús. El bautismo en Jesús, en el Logos. Él dice, en el año 150, entre el año 150 y el 215, dice, quedamos lavados de todos nuestros pecados en el acto, dejamos de ser malos. Es la gracia singular de la iluminación por la que nuestra conducta ya no es la misma que la de antes del baño bautismal. Y aquí la palabra iluminación también se refiere al bautismo. En el primero, segundo y tercer siglo, nosotros podemos ver que al bautismo también se le llama iluminación. Y en la Biblia también, y le voy a mostrar unos pasajes. Pero bueno, sigamos. Dice, es la gracia singular de la iluminación por la que nuestra conducta ya no es la misma que la de antes del baño bautismal. Y como el conocimiento que ilumina la inteligencia surge al mismo tiempo que la iluminación, así en el acto, sin haber aprendido nada, oímos llamarnos discípulos. La enseñanza nos fue conferida anteriormente, pero no puede concretarse en qué momento. Es decir, nosotros recibimos la enseñanza, pero se concretó en el bautismo. La catequesis conduce a la fe. Aquí la palabra catequesis, al tiro nos vamos a los católicos, pero la palabra catequesis significa enseñanza. Y esto aquí todavía no existe la Iglesia Católica como tal. La Iglesia Católica como tal empieza después del año 325. Entonces aquí nosotros estamos en el 350 y el 200. No se está refiriendo a las catequesis que hacen los católicos hoy en día, se está refiriendo a la enseñanza que se imparte en la iglesia. Entonces él dice, la catequesis, es decir, la enseñanza conduce a la fe, y la fe es ilustrada por el Espíritu Santo en el momento del santo bautismo. El apóstol ha explicado con gran precisión que la fe es el único y universal medio de salvación de la humanidad, y que es un don que el Dios justo y bueno da a todos por igual. Antes de llegar la fe, estábamos sujetos a la custodia de la ley. Él está citando a Pablo aquí. A la espera de la fe que había de revelarse, de suerte que la ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, pero llegada esta, ya no estamos bajo el pedagogo. Entonces, aquí también utiliza el pedagogo como la ley de Moisés. Entonces ya no estamos bajo el pedagogo de la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley. Y él dice que ese pasaje se cumple en el bautismo, según todo lo que acabamos de leer. Este es un registro de los más antiguos de la iglesia cristiana en cuanto al bautismo. En estas enseñanzas que usted va a encontrar en YouTube, en la lista de reproducción, demostración de la predicación apostólica, usted va a encontrar varias citas que yo estoy haciendo de la antigüedad, y a usted no le tiene que pensar que, ¿y qué me interesa? No tiene que decir qué me interesa a mí lo que digan los cristianos antiguos. Tiene que interesarnos, tiene que importarnos qué es lo que ellos creían. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el matrimonio, Jesús no le dijo, yo creo en esto, no, él dijo, miren, ustedes pueden hacer esto, esto y esto otro. Moisés dijo esto, pero en el principio no fue así, sino que hombre y mujer lo creó. Jesús, cuando hablaban del matrimonio, se iba al principio. Y así nosotros, si hablamos del bautismo, de cualquier doctrina de la Biblia, tenemos que irnos al principio de la era cristiana. A mí y a usted no nos tiene que importar qué es lo que dijo la Reforma o qué es lo que dijo nuestra iglesia de dónde venimos, sino qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que creía la iglesia primitiva. Y esto es lo que cree la iglesia primitiva, que es en el bautismo donde se perdonaban nuestros pecados, donde éramos lavados de nuestros pecados, donde éramos salvos,
donde comenzaba nuestro nuevo nacimiento, donde entrábamos a la salvación, donde entrábamos a la familia de Dios, recién en ese momento éramos parte de la iglesia. Antes, si recibimos a Jesús en nuestro corazón, que es una muy buena iniciativa, eso es solamente eso. Recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Dios. Pero la salvación proviene después del bautismo. Aquí yo le comenté que aquí los cristianos antiguos del primero, segundo y tercer siglo también le decían al bautismo la iluminación. Se le denominaba el baño, se le denominaba el lavatorio, se le denominaba la iluminación y se le denominaba bautismo. Cuando en los escritos de los primero, segundo y tercer siglo, extrabíblico y bíblico, habla de la iluminación, se está refiriendo al bautismo. Y quiero irme a dos pasajes que están en la Biblia. Uno es en Hebreos capítulo 6, verso 1. Dice así, Hebreos capítulo 6, verso número 1. Dice así, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios. Bueno, estoy leyendo otra versión, perdón. Estoy leyendo la versión PDT. Voy a leer la versión Reina Valera, perdón. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y aquí tenemos que entender el bautismo, porque así lo entendían los cristianos del primer siglo, es decir, los discípulos de los apóstoles como Ignacio Mártir, Policarpo, Clemente de Roma, que fueron discípulos directos de los apóstoles, que tenemos y no han llegado sus escritos. Ellos entendían, y los cristianos del primero, segundo y tercer siglo, que la palabra iluminación es el bautismo. Mire lo que aparece en el comentario de Hausen, Fausen and Brown. Dice, los que, caso de imposibilidad, es el de los que a una vez fueron iluminados, una vez por todas adoctrinados en relación con el bautismo, hecho una vez por todas, así iluminados una vez. Esto es lo que dice el comentario de Hausen Brown. Ellos también son personas que han estudiado la doctrina del primer siglo. Y cuando la Biblia habla de iluminación y los escritos de los cristianos más antiguos del siglo I hablan de iluminación, es sobre el bautismo. Y aquí Hebreos, volvamos a Hebreos. Hebreos está hablando del bautismo. En el verso número 4, vamos a seguir, dice, porque es... Perdón. Ahora lo vamos a buscar. Dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es por eso que tenemos que entender la Biblia con la historia. No podemos aislar la Biblia de la historia del cristianismo para entender este pasaje. Porque si no entendemos que iluminación era el bautismo, vamos a decir, oh, mira, no podían pecar porque es imposible que alguno vuelva a ser perdonado si se equivoca. ¿Es eso lo que la Biblia nos está tratando de enseñar? Es decir, que después del bautismo, si usted se equivoca o comete un error, Dios no lo va a perdonar jamás.
No, lo que está tratando de decir el pasaje es que los que fueron iluminados no pueden volver a ser iluminados, es decir, bautizados. Porque el mismo Pablo dijo, un Señor, una fe y un bautismo. Exacto, entonces el bautismo es una vez y para siempre. Entonces cuando él dice aquí, en el verso 6, y recayeron, sean otra vez, es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, se refiere al bautismo. Es decir, que no nos podemos volver a bautizar 2 o 3 veces. Hay ramas de los adventistas que bautizan 2 o 3 veces. Claro. Pero el bautismo en el nombre de Jesús es una vez y ese es el correcto. Si nosotros hemos sido bautizados en otros nombres, como los testigos de Jehová, en el nombre de Jehová, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese no es el bautismo verdadero o más correcto según la Biblia. Ahí no se cuenta. Se cuenta el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo real y bíblico. Ese no se puede hacer 2 veces. Ese es una sola vez, porque es el correcto. Vamos a ver otro pasaje que está también en Hebreos capítulo 10, verso 26, que también habla de esto. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Entonces eso no. Traer a la memoria de nuevo los pecados del pasado, a los cuales después de haber sido iluminados, es decir, aquí se tiene que entender el bautismo. Después de haber sido bautizados, traer de nuevo a la memoria todo eso y equivocarse no es algo que Dios quiera. Ahora, si nosotros nos equivocamos, si le pedimos perdón, Él nos perdona, porque ya fuimos bautizados una vez. Y no hay que ser bautizados de nuevo. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Hasta aquí la enseñanza. Espero que haya sido edificado, haya podido entender y yo me haya podido explicar bien de todas estas cosas. Invocando el nombre del Señor no es recibirlo en una campaña evangelística y recibirlo en su corazón. Invocar el nombre del Señor y ser salvo y ser perdonado de nuestros pecados y ser parte de la familia y de la iglesia es en el momento del bautismo. Jesús le bendiga en gran manera. Mañana nos vemos a las 8.